Gracias por venir. Soy Jamila Hamami. Estoy hoy parte de la conferencia de Fronteras Abiertas. Queremos darle las gracias por venir a nuestra conferencia este año. Estamos muy emocionados de tenerlo, de que sea internacional, que estemos en diferentes zonas horarias. Y aunque las circunstancias no son ideales, de todas formas es una oportunidad para reunir voces increíbles que vienen de todas partes del planeta. Quiero darle la bienvenida, agradecerle a nuestro patrocinador, Verso Books, PM Press, America Hates Us Apparel y otros, así como patrocinadores organizadores como Free Migration Project y Angie Legal. Así que quiero pasar a nuestra primera presentadora, solo para que sepan, en caso de que lo hayan perdido, hay interpretación disponible. Elena va a hablar en español para su presentación, pero también tiene la opción para escuchar en inglés. Si no lo escucharon antes, por favor, déjenos saber en el chat o en el preguntas y respuestas para decirles cómo llegar a esa opción. Gracias, Elena. Bueno, buenas tardes en esta zona horaria, buenos días en donde están la mayoría de ustedes. Primero, dar las gracias a los organizadores y organizadoras de esta charla. Creo que es importante explicar qué es lo que hay detrás de las fronteras y creo que, aunque yo voy a hablar desde mi territorio de frontera, en el que yo estoy y milito en la defensa de los derechos junto con muchos compañeros y compañeras, creo que tenemos muchas formas de violencia, pero también de resistencia dentro de ese territorio de frontera que compartimos. Voy a intentar compartir un PowerPoint. Quiero que puedan ver, explicar un poco cuál es. Bueno, aquí tenemos. Quería empezar diciendo que las fronteras no son líneas, ya no son líneas, sino que son espacios, son territorios donde no hay leyes, ¿no? Donde hay una ausencia total de los derechos humanos. La frontera en la que yo me encuentro y mis compañeras es esta zona. Veis, estos son los diferentes zonas de cruce. Esta es la ruta de Alborán, desde Marruecos. Esta ruta es la que usan las personas que salen de Argelia. Esta es la ruta del Estrecho. Es el paso más corto entre Europa y África. Son solo, en su parte más corta, 14 kilómetros. Y después toda esta ruta, que es la ruta que están usando ahora más las personas migrantes, que es el Atlántico, y que son miles de kilómetros donde muchas de ellas están desapareciendo estos meses. Aquí tenemos la ruta que os hablaba antes del Estrecho de Gibraltar, la más corta. Esta es la ruta que usan las personas que salen desde Argelia. Esta es la ruta del norte, del Mediterráneo occidental, del norte de Marruecos con Europa. Y esta es la que os decía antes, que salen personas desde Gambia, Senegal, Mauritania y también desde Marruecos, para llegar a estas islas españolas, que son las Islas Canarias. Dentro de una de las rutas hay dos partes terrestres, ¿no? Dos zonas terrestres, que hay un paso terrestre porque es territorio español dentro de Marruecos. Son las ciudades de Ceuta, aquí se ve, y las ciudades de Melilla. Y ellas están, veremos ahora, separadas por una valla. Así los pases por terrestres se están haciendo, intentando saltar esa valla, y los pases por el mar con infraembarcaciones. Esta es, ¿no? Aquí vemos una valla de Melilla en esta foto. Estos son personas que han saltado la valla.
es una valla de 6 metros de altura donde se produce una práctica que viola los derechos humanos, que son los pushback, devoluciones en caliente, devolver a personas a otro país sin un procedimiento administrativo. Ellos están esperando arriba de la valla porque abajo están los militares españoles y tienen que ser devueltos. Hay también formas de autoorganización para cruzar, ¿no? En la valla las vemos, las personas se autoorganizan para saltar juntos la valla, pero también hay formas de autoorganización para cruzar el mar. Estos son pequeñas pateras de juguete, barcas con las que juegan los niños en el agua, que se compran entre un grupo de personas y hacen los remos de madera en el carpintero e intentan cruzar. Sobre todo este cruce se pasa en los 14 kilómetros. Son personas que no necesitan de... ¿no? Hay una Perdón interrumpir, pero queríamos dejarte saber, Elena, que las diapositivas no están pasando, solo estamos viendo una sola imagen, solo vemos la primera diapositiva. No se ve, ¿no? No, solo estamos viendo la imagen que dice Border Territory No Law Space. Tal vez tienes que seleccionar la opción para presentar, pero solo para dejarte saber. Okay, I try again. Oh, sorry. No, it's okay. If you need to, you Voy a can intentar de nuevo. Bueno, si lo necesitas, tal vez nos lo puedes mandar a nosotros y nosotros podemos ir cambiando las diapositivas mientras hablas, si eso no funciona. Bueno, vamos a intentar a ver si ahora sí es posible. Now, can you see? ¿Ahora sí lo pueden ver? Perfect. Perfect. Sí, perfecto. Okay. Esta es el territorio de frontera que os decía de nuestra frontera. Esta es en rosa las personas que salen desde Argelia, las personas que salen desde el norte de Marruecos, la zona más corta de 14 kilómetros y la zona de todo el Atlántico. ¿Vale? Voy a cambiar, decidme si todo está bien. ¿Ahora está bien? Yamila. Perfect. Ok. Perfect. Esta es la zona del Atlántico, perdón, la zona del Mediterráneo más corta, que os decía, el estrecho de Gibraltar. Aquí tenéis la zona de cruce de las embarcaciones desde Argelia. Esta es la zona de cruce del norte de Marruecos hasta Andalucía. Y esta es la zona del Atlántico. Las embarcaciones salen desde Gambia, Senegal, Mauritania y Marruecos. Esa es la ruta, como os decía antes, la más peligrosa, la más activa y la que más personas están muriendo este año. Y estos son los enclaves que os explicaba, territorios bajo poder español dentro de África, en este caso Marruecos, y aquí es donde las personas intentan cruzar a través de zona terrestre saltando una valla. Estas son las imágenes de la valla. Como podéis ver, las personas que están encima de esa valla de 6 metros que separa la zona española y marroquí. ¿Estáis viendo todo? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Ok. Sigo. Esta es la autoorganización que hablaba antes. Son las embarcaciones de juguete que se compran. Paradójicamente, y veremos ahora, la autoorganización tiene más posibilidades de que mueras, porque hay una militarización de la frontera y un control de la frontera, y muchas veces esas redes criminales son una protección hacia ese control de la frontera. Como vemos en la valla o como vemos en esta embarcación, las personas se autoorganizan también para cruzar, no dependiendo de las industrias criminales.
Esta es un rescate en la zona de Alborán, que hemos visto antes, del norte de Marruecos. Normalmente, veis, aquí se usan las embarcaciones neumáticas que van sobrecargadas y que producen muchos accidentes porque son de mala calidad y se deshacen muy fácilmente en el agua. Aquí tenéis el rescate de una embarcación en la ruta argelina. Durante la pandemia, muchísimas personas han salido de esta ruta, ¿no? Y estas son embarcaciones de madera de este tipo, usadas sobre todo por pescadores argelinos. Aquí estáis viendo barcos de pesca tradicionales, que son los que salen muy cargados, muy cargados me refiero que llevan muchas personas desde Senegal, desde Gambia y desde Mauritania. Pueden llegar incluso a las 150 o 200 personas en cada embarcación, y también usan las embarcaciones tradicionales de pesca. Aquí vemos una campaña el día 13 de noviembre. El pueblo senegalés declaró un día de duelo por los muertos en la ruta atlántica, porque 480 jóvenes senegaleses murieron en naufragios intentando ir a España en solo una semana. Esta es una de las fotos de la campaña de duelo, donde el pueblo senegalés quería señalar la implicación de su gobierno, que deja expoliar a las empresas de pescado el mar Senegal, de pescado europeas, sin medios de trabajo los jóvenes, y que cuando los jóvenes salen a buscar la vida a otro territorio, expulsados por esa política neocolonial, encuentran la muerte en las aguas. Esta es una imagen de una práctica que os decía antes, el pushback, las devoluciones en caliente, que supone que cuando una persona llega a territorio europeo, es devuelto a territorio del que venía, en este caso Marruecos, sin ninguna garantía legal ni administrativa. En estas devoluciones se puede devolver a personas pues enfermas después de haber caído de la valla, se puede devolver a demandantes de asilo, se puede devolver a víctimas de trata, incluso se puede devolver a infancia migrante. Esta práctica está legalizada, entre comillas, por una decisión de la Corte Europea, del Tribunal del año 2019, diciendo que España podía efectuar estas devoluciones en caliente, estos pushback. Esta imagen es el resultado de una devolución en caliente en el mar. También, no solo en la valla, cuando las personas saltan la valla, los militares españoles los devuelven a Marruecos, sino que también cerca de las ciudades españolas en Marruecos, que os he dicho antes, Ceuta y Melilla, se producen devoluciones en caliente en el mar. ¿Esto qué quiere decir? Estas mujeres viajaban, la chica que está muerta se llama Bebé, ella es su hermana, viajaban en una embarcación intentando llegar a Melilla, y una lancha militar española les bloquea esperando que llegue, que sean rescatados por Marruecos y no lleguen al territorio. Estas prácticas tienen muchos accidentes, y en ese bloqueo esta embarcación provocó la muerte de 7 mujeres. 5 refugiadas congoleñas y 2 mujeres de Guinea-Conakry. Todo esto que os he contado antes, todo este territorio de frontera donde nosotras estamos, está gestionado por la necropolítica, que son políticas que permiten dejar morir o hacer morir a determinadas poblaciones. Esto ya lo decía el pensador camerunés Achille Mbembe. Yo recomiendo mucho leer su libro Necropolíticas del año 2003, pero también Valencia, otro pensador mesoamericano, habla de que la vida que muere, que es torturada, los cuerpos
que son usados también se convierten en algo que crea riqueza en el negocio de la necropolítica. Y Valencia habla de necrofrontera. ¿Qué es lo que hay en esta necrofrontera donde nosotras estamos y en muchas de las fronteras del mundo? Una guerra de fronteras. ¿Por qué decimos que hay una guerra? Porque las compañías que se han especializado en la seguridad del territorio son en su mayoría empresas que venden armamento. Estas empresas que venden armamento han encontrado un doble negocio. El negocio de provocar el movimiento. I'm so sorry again. I'm so sorry again. Unfortunately, the interpretation was not occurring at the same time. So a good amount of what was said just wasn't interpreted into English. Interpreters, could you all backtrack a little bit for us? No problem. It's okay. Thank you. It's okay. I continue. It's no problem. Okay. Okay. Es muy importante, voy a hacerlo despacito porque es importante entender esta parte. ¿Cómo funciona esa guerra de fronteras? Hay una serie de negocios militares, los más importantes gestionados por empresas de armamento europeas, que han visto que el control del movimiento es el negocio del siglo XXI. Es decir, las fronteras son el negocio del siglo XXI y que ese negocio está liderado por empresas de venta de armamento. En Europa, las principales son Thales, Finmecánica, Airbus, Safran y una empresa española que se llama Indra. ¿Cómo funcionan estas operaciones militares? Estas operaciones militares están haciendo también que nos encontremos con que hay un neocolonialismo militar en el norte de África y en otros países africanos bajo la excusa, entre comillas, del control del territorio y del control del movimiento de las personas que intentan salir de esos países. La empresa más importante, la gestión más clara de esa militarización de las fronteras es el trabajo que hace Frontex. Frontex es el organismo que controla las fronteras europeas y las terrestres marítimas. Frontex tenía un dinero asignado de 6,2 millones en 2005 y ha llegado en 2019 a 333 millones de euros. Frontex, además, es una estructura muy opaca, una estructura que no tiene control político. ¿A qué se dedica Frontex? No lo sabemos. ¿Qué hace Frontex cuando interroga a los migrantes? ¿Qué hace Frontex con el dinero militar? No lo sabemos, no hay una transparencia política para saber qué hace esa agencia. Lo que sí sabemos es que esa agencia ha estado envuelta en la persecución de personas defensoras de derechos humanos, entre ellas personas migrantes e incluso personas europeas, como es mi caso. Yo fui criminalizada por la defensa de derechos en la frontera y en mi dossier policial, en el que se pedía que fuese condenada a cadena perpetua, había informes de Frontex. Frontex había hecho una investigación sobre mis actividades como defensora de derechos humanos. Todo esto es un lobby, ¿no? Todas las empresas de armamento que operan en la frontera europea es un lobby que está entre el concepto militar y el concepto del mercado. Como os he dicho antes, hay una falta de transparencia, no hay control de estas operaciones militares por parte del Parlamento Europeo y por parte de parlamentos nacionales, no hay información pública sobre cómo esas acciones están impactando en la democracia y en los procesos de derechos humanos,
y no hay un análisis de cómo impacta esa política de militarizar las fronteras e incluso neocolonizar militarmente a países terceros impacta sobre esos países. Por otro lado, tenemos las industrias del armamento, por un lado. Por otro lado, tenemos las industrias criminales. El sufrimiento de los cuerpos, como decíamos antes, también es un negocio dentro de la frontera, ¿no? Los secuestros, los abusos psíquicos, psicológicos, las industrias de la esclavitud, es decir, las mujeres en situación de redes de trata, las personas que van para la explotación laboral, el tráfico de órganos, todo eso también es una realidad de cómo opera la necropolítica dentro de las fronteras. Pero hay que decir que estas industrias criminales y estas industrias militares de la seguridad cooperan dentro de la necropolítica. ¿Qué es lo que hacen las industrias de control, las industrias de armamento? Hacen políticas de la disuasión. En Estados Unidos tenéis mucha experiencia sobre estas políticas de la disuasión. Consiste en cerrar rutas y abrir otras más peligrosas, militarizar un camino y después vendrán las industrias criminales a abrir un camino mucho más peligroso que habrá que militarizar de nuevo. Hay un ejemplo muy claro en Libia de cómo operan estas dos industrias, la criminal y la del control. En Libia, las propias personas migrantes son secuestradas por las industrias criminales dentro de los centros de detención pagados con el dinero de la Unión Europea. Es clarísimo cómo pueden operar estas dos lógicas dentro de la necropolítica. Este sistema de control no quiere decir que la necropolítica quiera que todas las personas que cruzan la frontera mueran, que mueran un grupo de personas cruzando da dinero y las que llegan después serán explotadas como esclavos en Europa, ¿no? Y en Europa existe situaciones de esclavitud no solo para la explotación sexual a través de las redes de trata, sino también para la explotación laboral. Hay algo que es clave en esta política neocolonial y militar y es la externalización de la frontera. Europa lo que está haciendo es pagar a países terceros para que sean ellos los que controlen las fronteras y los que violen los derechos humanos con dinero europeo. Europa lo que está haciendo es tener presencia militar, como decía antes, en países como Níger, Mauritania, Senegal, que es una nueva forma de colonialismo. Y eso hace que haya un impacto muy grande en esos países que trabajan para esa externalización en Europa, un impacto en la democracia y los derechos humanos, y que también Europa haga un uso perverso de las políticas de cooperación al desarrollo. Muchas de las políticas de cooperación al desarrollo, de las ayudas de cooperación al desarrollo que da Europa, están bajo el marco de que esos países trabajen por el control migratorio. Y ese es un uso perverso de la ayuda. Esta es una de las prácticas que se hacen en esos países. Esta es una redada militar. Esta política está llamada como a mantener lo más lejos posible las personas de las fronteras europeas. Cuando hay redadas en un campamento, aquí viven personas, migrantes, hay una redada militar, ellos son expulsados a la frontera de Argelia en muchos casos, esto es en Marruecos, y de la frontera de Argelia
expulsa hasta Mali y así empujando a las personas lo más lejos posible de las fronteras europeas. Hay otros instrumentos de esa necropolítica. Están las redadas, pero están los desplazamientos forzados de grupos de personas, las deportaciones a terceros países, aunque no sea ese el país de la persona, ¿no? Aunque no sea ese su país de origen, las deportaciones a los países de origen, las detenciones en centros, en centros de detención, pero también en centros de detención temporales, y la restricción del derecho al movimiento entre países. Daros cuenta que muchos países africanos reconocen la libertad de movimiento y que Europa, de una forma neocolonial, está imponiendo que esa creencia en la libertad y ese respeto a la libertad de movimiento, por ejemplo, que hay entre los 14 países del África Occidental, se vea cortada, ¿no? Ella está imponiendo nuevos muros en países donde reconocen el derecho a la libertad de movimiento. Y es importante ver cómo se construye la imagen de las personas que se mueven, de las personas migrantes. En las políticas securitarias son criminales, ¿no? Son siempre criminales. Usan un lenguaje, además, por ejemplo, cuando una persona salta la valla que hemos visto, en España se dice, nos están invadiendo, nos están atacando, y los criminalizan, ¿no? Pero hay otra parte que es la victimización, victimizar. Sobre todo, esto pasa con las mujeres, ¿no? Son las víctimas de las mafias, las víctimas de todo, y entonces hay que ayudarlas. Y eso es las políticas de la compasión. Europa no solo ha creado las políticas de la seguridad, sino que ha creado las políticas de la compasión. Y esas políticas de la compasión es para decir que sí, que Europa respeta los derechos humanos y que protege a las pobrecitas víctimas. Pero víctima entendido no en el sentido global. Cuando tú eres víctima, tienes unos derechos violados y hay que reintegrarte esos derechos. Pero esto es una víctima solo para ser instrumentalizada por Europa. Es decir, el salvador blanco. Esa imagen de Europa sigue siendo la Europa de los derechos humanos y les salvamos, ¿no? A veces les salvamos en el mar con las ONGs, pobrecitos, para que no se ahoguen, pero cuando llegan o son deportados o cuando llegan son esclavizados, ¿no? Pero es muy importante saber cómo esas políticas de la compasión también limpian la imagen de Europa. Porque no, las personas que se mueven, las personas migrantes, no quieren ser ni víctimas ni criminales, quieren ser personas con derechos reconocidos. Hay algo diferenciado en la frontera y son los cuerpos de las mujeres y de la infancia migrante, ¿no? Cómo se usa de forma diferenciada por las políticas de control de frontera. El cuerpo de las mujeres, sabemos, ¿no?, que la violencia sexual es algo que va acaparado a las situaciones de guerra, sobre todo la violencia sexual contra las mujeres. Y eso es lo que pasa también en esta guerra de baja intensidad, ¿no? Que las mujeres, el cuerpo de las mujeres, también es usado esa violencia como un arma de guerra. Son mujeres también que son madres, ¿no? Y muchas veces son madres resultado de esa violencia que se ejerce en la frontera. Mujeres que tienen que ir en redes de trata para poder hacer real su proyecto migratorio. Mujeres que te dicen que normalizar la violencia sexual, no solo el dinero que tienes que pagar, sino normalizar que la violencia sexual es un precio a pagar por atravesar fronteras, ellas te dicen que lo transforman, ¿no? Lo asumen, lo normalizan y lo transforman en un acto de resistencia.
Respecto a la infancia migrante, en Europa hay dos formas de ver la infancia migrante. Por un lado son los adolescentes, que son criminalizados, sobre todo por la extrema derecha. Adolescentes que se mueven y que cuando llegan a Europa se les hace pruebas, por ejemplo una radiografía aquí, para saber si son, para decir que son mayores de edad y poder devolverles. Adolescentes que no se le llaman niños o niñas, sino que se le llaman menas, menores no acompañados. Y es una política que les visibiliza, muy usada también por la extrema derecha para decir que, ¿no?, para criminalizar. Por otro lado, cuando las madres llegan con sus hijos, no solo en Estados Unidos se separan las madres de sus hijos en la frontera, en Europa, hace poco, en Canarias, cuando las mujeres llegan con sus hijos y sus hijas, se las separa, normalmente diciendo que es para proteger a los niños y las niñas y hacer un test de ADN para saber si son sus madres. Cuando se las separa y hacer el test de ADN, muchas veces, después las madres, el test tarda muchos meses en llegar el resultado y después las madres es muy difícil para recuperar a esos niños y niñas. ¿Qué es lo que hace la política? Victimiza a bebés que pueden ser, entran en servicios de acogida o que pueden ser adoptados, ¿no? Y en la infancia migrante se ve mucho cómo la política, la necropolítica, usa el cuerpo de los niños y las niñas, depende si son los adolescentes para criminalizar, si son los bebés para separarles de sus madres y iniciar procesos después de adopción. Esta foto es de un campamento, un asentamiento, un campamento informal donde están personas que se mueven. Estas son mujeres que luchan, que tienen resistencia y que luchan por la vida, porque saben que cruzar una frontera puede suponer, paso de cruzar esa frontera después, puede suponer un 50% de posibilidades de morir y un 50% de vivir. Y aquí es donde yo quería hablar del mar, porque en este territorio de frontera lo más importante es que todos los cruces, la mayoría se hacen a través del mar, ¿no? Y aquí es donde quiero hablar de un naufragio planificado por parte de la Unión Europea. ¿Qué hace la Unión Europea? Dejar morir. Ya está. Hay unos servicios públicos de rescate que defienden el derecho a la vida en el mar en todos los países europeos. ¿Qué han hecho en el Mediterráneo central? ¿Qué han hecho en Libia? En el camino para ir a Italia. Los servicios públicos no rescatan, se fueron. Ahora están las ONGs, pero las ONGs no tienen capacidad para rescatar a todo el mundo, ni la responsabilidad, porque la responsabilidad de la defensa del derecho a la vida es de los estados. Pero ¿qué es lo que han hecho Europa? Han creado dos derechos a la vida en el mar. Un derecho a la vida de los que van en embarcaciones de inmigrantes y otro derecho a la vida de los que van en yates, de los blancos, de los europeos. Nunca una ONG podría rescatar a un crucero lleno de franceses que estuviera en riesgo, pero sí a una embarcación de personas migrantes. Han desmantelado, en el Estado español, han desmantelado el servicio público de salvamento marítimo, que es uno de los mejores del mundo, que protege el derecho a la vida. Y desde los trabajadores públicos de salvamento marítimo piden poder defender la vida en el mar sin mirar si las personas son migrantes o son personas europeas. Europa planifica naufragios, deja morir y además no reconoce el derecho y no protege el derecho a la vida en el mar.
Esta es una tumba, una fosa común. Hay 9 personas enterradas en esta tumba, víctimas de un naufragio. Ese naufragio se produjo en los 14 kilómetros que separan África de Europa. Ese naufragio se podía haber evitado porque había medios que se podían haber desplazado. Los medios tardaron en llegar y Europa no se coordinó con Marruecos para salvar estas vidas. Al final acabaron en esa fosa común. Ese es un ejemplo de las políticas que opera Europa para dejar morir en el mar. ¿Cómo sostenemos esa necropolítica? ¿Cómo se sostienen todas las muertes? A través del racismo como ideología para proteger el business, el negocio de la necrofrontera. Europa ha normalizado porque no puede morir. Niega derechos, ¿no? El derecho a la vida en el mar a determinadas colectividades. Europa habla de efecto llamada, ¿no? Lo que hace es decirle a los ciudadanos, nos están invadiendo, cada vez vienen más, si les dejamos venir será un efecto llamada, pero nunca habla del efecto expulsión. Lo decía al principio, ¿por qué están saliendo los senegaleses? Porque las empresas europeas de pescado ya no les dejan pescar en sus tierras y los jóvenes no tienen dónde trabajar. ¿Por qué salen las mujeres de República Democrática de Congo que murieron en el caso anterior en el agua? Salen porque hay un conflicto en República Democrática de Congo, sobre todo para que, conflicto eterno, para que Europa pueda seguir teniendo el coltán, el control del coltán para hacer móviles, ¿no? Teléfonos. No hay un efecto llamada, hay un efecto expulsión de los territorios. ¿Cómo sostiene Europa el racismo? Diciendo que las políticas de control de fronteras son para luchar contra el terrorismo, luchar contra las mafias, luchar contra el human trafficking. Ese es el sostén ideológico que permite ocultar todo ese negocio que provoca esa guerra de fronteras. Pero en medio de todo esto que hemos visto, también hay grupos que se organizan, ¿no? Que defienden derechos en esa guerra de fronteras. En los últimos años, estos grupos, empezando por las personas migrantes, que son las primeras defensoras de sus derechos, estos grupos han sido criminalizados y perseguidos. Hay más de 250 casos judiciales abiertos en Europa contra personas por un delito de solidaridad y ayuda a personas migrantes. Hay una estigmatización de la defensa de derechos y hay una creación de leyes que persiguen a mujeres y hombres defensoras de derechos, ¿no? Y estamos en un momento bastante complicado, ¿no? Parecería que la persecución a defensoras de derechos solo pasa en otros lugares, ¿no? Siempre nos dicen que pasa en el sur global y no en el norte global, pero como vemos en Europa es una práctica crear dosieres policiales. En mi caso fue así, ¿no? Fue un dosier policial creado por la Policía Española de Control de Fronteras con la colaboración de la Policía Europea de Control de Fronteras. En mi caso, un fiscal español dijo a la Policía de Control de Fronteras española, un fiscal, que lo que yo hacía no era delito, solo era salvar vidas en el mar, pero a pesar de ello, la policía española, violando leyes españolas, envió ese dosier policial a Marruecos, país en el que vivo, pidiendo a Marruecos que se me condenara a cadena perpetua. Marruecos, un juez marroquí,
volvió a decirle a la Policía de Control de Fronteras que lo que yo hago no es un delito, es defensa de derechos. Mi caso es un ejemplo, pero hay muchísimos más casos que pasan cada día y que hacen que tengamos que protegernos muchísimo las personas que estamos denunciando esa guerra de fronteras y el negocio. De hecho, muchos compañeros y compañeras que mueren en el mar, mueren buscando ese derecho al movimiento y defendiendo ese derecho al movimiento. Hay que destacar la lucha de las familias, de las víctimas de las fronteras. Creo que en vuestro territorio, en México, por ejemplo, tenéis ejemplos muy importantes de la autoorganización de familias para defender a las víctimas de las fronteras y su memoria. En África, las familias empiezan a organizarse también, a organizarse porque quieren saber qué pasó, qué ha pasado, quién es el responsable de todas esas muertes. Daros cuenta de que esta tarde estoy hablando de miles de muertes a través de acciones o de inacciones de elementos, ¿no?, de seguridad europeos. Nunca nadie ha sido juzgado en tribunales en Europa y condenado por estas acciones. Nunca. Siempre ha habido que ir a tribunales internacionales. ¿Cómo es posible que después de tantas miles de muertes no haya ningún juicio? Nadie sea responsable. Las familias están peleando también por la identificación de las personas muertas, porque aquí también se les niega el derecho a morir, se les niega el derecho a decir que han muerto. No, los estados no solo le niegan la vida, se les niega el derecho a identificarles como muertos. Tarajal fue la muerte de 14 personas intentando llegar a Ceuta después de que militares españoles hubiesen usado material antidisturbios. Y fue un ejemplo en Europa de cómo las familias se organizaron para buscar verdad, para buscar justicia, para buscar reparación y para buscar una no repetición de lo que sucede en las fronteras. Voy terminando, que voy despacito para no cansaros a los traductores. Esta es una familia que acaba de ser rescatada en el mar por Salvamento Marítimo Español. Los niños hacen el signo de la victoria y hablan y gritan Bosa. Bosa es una palabra mágica. Bosa es una palabra de lucha. Bosa es una palabra que tumba los muros, que salta las vallas, que salva las vidas en el mar. Bosa es el grito que viene desde las entrañas. Bosa es un grito de las personas que creen en un mundo sin muros, en un mundo solo de personas. Este es el grito que las personas cuando sobreviven a las fronteras, en esta frontera, hacen siempre. Todo el mundo conoce ese grito de lucha. Esta foto es de un niño que juega después de una redada militar con su madre. Esta es una redada, él juega entre las cosas que están quemadas, ¿no? Y la madre dice, estamos con ella, y la madre dice, mientras se toca el vientre, porque está embarazada de nuevo, dice, ¿has visto dónde juega mi hijo? Entre todo lo quemado. Pues juega allí porque mientras otros traen muerte, nosotras traemos vida. Y con ese mensaje quiero terminar esta charla, que espero no se haya hecho muy pesada, siempre con la traducción es más difícil. Con ese mensaje de esa madre, de la defensa de la vida, quiero dejaros el debate
porque juntas, creando redes transnacionales, juntas es como defendemos la vida. Gracias. Wow, thank you. Sorry about that. Thank you so much. Muchas gracias. Eso último que dijiste me emocionó y me parece poderoso. Muchas gracias por esa presentación tan increíble y por hablar de lo que significa fronteras abiertas, porque lo has experimentado y haces ese trabajo ahora. Muchísimas gracias. Y ahora que vamos a transicionar, vamos a tener nuestro siguiente panel a las 10 de la mañana. Solo quiero recordarle a las personas de eso. También hay algunas preguntas que están apareciendo en el chat. Si tienen preguntas, estamos resolviéndolas, especialmente si tienen que ver con problemas técnicos. Y también quiero agradecerle de nuevo a Elena. Vamos a ir a un descanso antes de empezar el siguiente panel, pero tenemos un poco de tiempo libre y quisiera saber si esta es una oportunidad para tal vez, Elena, si te sientes cómoda con posibles preguntas y respuestas. ¿Te parece? Sí, sí, sin problema. Bueno, entonces Gracias. ya que tenemos tiempo, vamos a abrir el espacio para eso. Ok, entonces las personas que tengan preguntas para Elena podrían escribirlas en el chat y a partir de eso yo puedo leerlas. O si están en español, tal vez uno de los intérpretes puede leerlo porque mi español no es el mejor. Quería decir que en el chat hay alguien que ha dicho gracias por compartir esta perspectiva mundial. Katia Pérez. Pregunta, ¿puede hablar más sobre el grito Bosa? John B. pregunta. Sí. Sí, bueno, el grito Bosa es un grito, es una palabra que viene de un idioma de África y que significa... has its origins in an African language. Well, que significa, pues, Which means como libertad, como... something like freedom. Pero en el camino migratorio... But in the migration way or work, the meaning of language tends to be changed. We have these words that migrants, this word that belongs to languages that migrants share. This cry is the meaning of making it through the border. It's a cry of fight. Un grito que refleja cómo se derrumban los muros, ¿no? Y entonces es impresionante porque... Border fences are destroyed. It's amazing because everybody screams it. They scream, Boza, Boza. Every time a person jumps a fence, scream, Boza. Parte del lenguaje que construye un pueblo que migra junto. No es la sola palabra que han construido, pero es la palabra de lucha y de resistencia más importante que tienen ahora las personas migrantes. De hecho, yo en mi Facebook, cuando publico personas que han llegado, que están bien, ¿no? Publico todo eso, siempre pongo Bosa, ¿no? Y la gente entiende Bosa, que es lo que significa, ¿no? Bosa de una embarcación con tantas personas, Bosa de otra embarcación, y se ha convertido en un concepto mismo de lucha y resistencia del pueblo migrante en esta parte del territorio. Thank you.